Bienvenidos, bienvenida a otro tramo de la Ruta Alternativa. Yo soy Tania Palomón. Y hoy traemos un tema maravilloso que es la neurociencia y el impacto que tiene en nuestro autoliderazgo y en nuestra salud. Yo soy Espe Salguero y nos encanta tenerte aquí. Hoy en la Ruta Alternativa nos acompaña Elena Gallardo, una mujer brillante que une ciencia, emprendimiento y propósito. Es neurocientífica con una trayectoria impresionante como docente, investigadora y asesora científica. Es licenciada en biología y doctora en medicina, especializada en el sistema nervioso. Suma más de 15 años de experiencia docente y es referente en la neurociencia aplicada. Desde 2019 forma a profesionales en el máster de neuroeducación de la UNIR. Además, es conferenciante, divulgadora, conocida en redes sociales por su enfoque de neurociencia accesible, con una habilidad única para traducir conceptos complejos del cerebro en la práctica cotidiana, tanto en el ámbito educativo como en el empresarial. Ha sido cofundadora de la startup de salud Pentalium Pharma y desde 2016 asesora a empresas del sector salud y farmacéutica como experta en evaluación neurocientífica. Pero sobre todo, Elena es una mujer con propósito, que cree en la educación basada en la experiencia real, en el poder del cerebro entrenado y en la capacidad de la ciencia para generar un impacto positivo y escalable. Hoy vamos a hablar con ella de liderazgo, propósito, comunicación con influencia y cómo aplicar la neurociencia en la vida real. Una conversación que sin duda nos va a hacer pensar y sentir. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Hombre, además un currículum impresionante y maravilloso. Bueno, Elena, nosotros en esta época hablamos mucho de emprendimiento, de autodesarrollo, de liderazgo, de vivir con propósito. ¿Qué significa para ti estar bien y vivir con propósito? Yo creo que es fundamental en esta vida, lo primero es estar consciente y estar presente. Cuando uno está presente, entonces es capaz de visualizar, emprender acciones que vayan más allá de lo cotidiano para generar valor. Evidentemente esto tiene mucho que ver ya con la naturaleza de la persona, la inquietud de la persona. Pero aquellas personas, yo creo que soy una persona muy inquieta, que queremos hacer cosas que trasciendan, transformar sociedad, ¿por qué no? Pues debemos de ir tejiendo el qué hacemos y lo hacemos con propósito para luego poder añadir valor. Pero bueno, aquí hay un trabajo evidentemente de fondo de tejer acciones que a veces salen bien, a veces no salen tan bien. Y bueno, yo creo que esta es la base también del emprendimiento, que es un poco lo que, bueno, es mucho lo que os ocupa a vosotros también en este espacio, ¿no? El emprender. El emprender tiene esa doble cara, ¿no? El éxito, a veces el fracaso. Se aprende, se desaprende, podemos fracasar, pero lo importante es tener propósito para poder realmente hacer acciones finalmente que puedan trascender. Yo creo que la gente se lleve un mensaje de ello. Dejar huella. O que generemos algo. Que generemos algo, un producto, un servicio, generemos sensaciones a los demás, generemos un recuerdo. Qué bueno. Y qué difícil es estar siempre enfocado en ese objetivo y mantenerse en el momento presente todo el tiempo, ¿eh? Sí. Que el emprendimiento tiene muchos momentos de desviarse un poco. Totalmente, pero bueno, yo creo que dentro de esas rutas alternativas que se van tomando, que eso es parte de esto, ¿no? De la magia del emprendimiento. Al final es aprender, muchas veces estás tomando la ruta que la sociedad estipula o cataloga de convencional y luego ves que no esa era la ruta que a ti te funcionaba. Totalmente. Pero no es un fracaso realmente. Estás ganando tiempo, mucho tiempo, aunque en ese momento pienses que estás perdiendo para poder a veces optar más por fracaso estancarse ahí y seguir intentándolo a supuesto. Identificar y reaccionar. Qué bien. Bueno, y eres neurocientífica, autora, divulgadora, pero más allá de todas esas etiquetas, ¿quién es exactamente Elena Gallardo y cómo has trazado tú tu propia ruta alternativa? Es una pregunta compleja. ¿Quién es Elena Gallardo y cómo he trazado esta ruta? A ver, bueno, Elena Gallardo, empiezo por la descripción mía. Bueno, soy una persona totalmente abierta de mente, siempre lo he sido desde muy pequeña, y que me ha entusiasmado el sentir curiosidad por hacer muchísimas cosas, por aprender. Ese ha sido como mi gran hilo conductor en mi vida, el querer aprender y el querer mejorar, el querer estar en contacto con personas además que te enseñen, que sean mejores que tú, etc.
Y Elena Gallardo pues, es una persona que, aparte de profesional, soy madre de familia, juego en ese equilibrio y con esos malabares complejos, pero yo siempre digo, y bueno, seguramente ahora hablaremos de ello, pero que en esta vida da tiempo para todo también, es decir, que aunque pensemos que no tenemos tiempo para hacer aquello que nos ilusiona, aquello que nos motiva, practicar deporte, etcétera, pero que se puede hacer y uno se puede organizar, me refiero, y hacerlo en horarios intempestivos muchas veces. El deporte, soy una apasionada del deporte, por ejemplo. Y luego, en cuanto a la ruta alternativa, realmente no diseñé mi plan de vida para optar por una ruta alternativa. Simplemente pues, he ido siguiendo un camino y en ese camino soy una persona muy perceptiva. He ido pues, sabiendo que conversaciones, fracasos profesionales, simplemente estancamiento profesional, lo comentabas antes, Tania, y que no era mi sitio, mi lugar quizás, y entonces pues buscaba el cambiar, el girar, simplemente. A veces he ido en contra de lo que ese ruido del entorno te está intentando impulsar para que no dejes ese camino tan convencional o tan... Aparentemente seguro. Aparentemente seguro, eso es. Pero vas trazando pues, un camino en base a ir viviendo, experimentando. Yo pienso que la experiencia es fundamental. O sea, nacemos pues como con muchos, vamos a decir, estructuras, arqueotipo mental muy impuesto, y entonces luego está la persona que, según las experiencias de vida que vaya cosechando, pues tiene que ir luego ya pues pivotando su vida y viendo realmente que le encaja, que se le adapta y que rutas alternativas al final. Pero no he sido nunca consciente de estar en sí tomando rutas alternativas. Esto lo he visto luego, ya con el tiempo, ya valorándolo en perspectiva, he dicho pues sí. He ido en contra de corriente y he tomado rutas alternativas. ¿Y te ha salido de forma natural o en algún momento has sabido identificar aquí me estoy saliendo del marco y me incomoda que tengan esta proyección sobre mí, mis familiares o las personas más cercanas a ti, pero aún así sigo? Sí, he tenido varios puntos en mi vida de ese tipo. Uno fue que estaba siguiendo la ruta convencional, tradicional y conservadora de la carrera académica purista, en universidad pública en este caso, y bueno, por entonces yo había estudiado la carrera, había hecho el máster, me había habilitado luego para hacer un doctorado, había hecho el doctorado, tenía un postdoc, pero llegó un momento de mi vida en el que veía que mi nivel de inquietud no estaba satisfecho y cubierto por lo que yo recibía en ese momento en ese entorno académico. O sea, Elena Gallardo, yo soy mucho más que ser académica, soy una enamorada de la docencia. De hecho, llevo ya muchos años, la habéis mencionado, en la Universidad Internacional La Rioja, y soy una enamorada de lo que hago allí. Pero por entonces yo me sentía totalmente encasillada únicamente con un único traje, el traje de la docencia, de la investigación. Y sentía que, bueno, tengo una naturaleza muy emprendedora, muy emprendedora. Estoy siempre pensando ideas para luego ejecutarlas, obviamente, para aterrizarlas, ejecutarlas. Entonces ahí hubo un primer punto de inflexión en mi vida laboral que me salía automáticamente del sistema docente, académico, en ese momento en la universidad. Y bueno, pues obviamente fui en contra totalmente de corriente, os podéis imaginar. Bueno. Además, en mi familia, pues bueno, tengo docentes universitarios, mi padre es profesor de universidad, etcétera. Y bueno, pues podéis imaginar que aquello, pues quizás sí, fue un momento ahí de algo más de, no sé, de contraste en mi vida. Pero aquello me sirvió para emprender. Y por aquel entonces me dediqué a emprender en comunicación. Me había formado en comunicación un tiempo, me apasiona la comunicación de impacto, de influencia, me apasiona, además ya empezaba a volcar los conocimientos que yo tenía de la neurociencia en cómo piensa el cerebro a la hora de captar un mensaje, a la hora de comunicar para captar la atención del interlocutor, etc. Y empecé a llevar programas de formación en comunicación, estoy hablando de 2015, 2016, a pequeñas, medianas y grandes empresas. Empecé a hacer consultoría en comunicación. Claro, aparentemente tú esto lo coges de forma estéril y dices, ¿esto qué tiene que ver? Y aparentemente tú dices, ¿esto me estará sumando en mi vida? Sí que suma, luego lo ves y dices, suma y mucho. Y luego, pues aquello evidentemente me permitió conocer pues una cantidad de personas del ámbito empresarial, que yo no venía del ámbito empresarial,
me abrió a muchas redes de contacto a nivel empresarial en diferentes ciudades. He vivido en varias ciudades en España y eso pues me fue tejiendo algo también muy rico. Yo soy de la opinión de que en esta vida tenemos que saber tejer una importante red de contactos profesionales, pero que además de profesionales haya buenas personas y humanos detrás. Y a día de hoy los mantengo a muchos y eso es algo muy importante. Y eso me abrió totalmente pues, un nuevo paradigma en mi vida a nivel profesional. Y luego a partir de ahí, después, pues decidí emprender, que de ahí surge esta startup, Pentalium Pharma. Y esta startup pues yo cofundo junto con 2 personas más y un grupo de inversores, de red de inversores muy potente a nivel nacional detrás que apoyan el proyecto. Y esto surge precisamente de todo el conocimiento que yo he atesorado en mi carrera investigadora, porque investigué durante mucho tiempo como neurocientífica, pero en el impacto saludable de determinados ingredientes naturales en el cerebro para la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Pero yo quería algo más. Yo quería que eso pudiéramos transferirlo a algo tangible. Por ahí ya iba yo, ya mi mente, ya entonces ya estaba en, no me vale solo la investigación aquí, investigación más básica. Yo quiero ahora hacer algo con esa investigación. Quiero transferirla, el valor de la transferencia, de coger un conocimiento y ponerlo al servicio de algo. Entonces, cuando pasados unos años ves en el mercado productos, cremas, complementos alimenticios que están en el mercado y que han sido formulados con la base de ese conocimiento, bueno, pues es una cosa muy gratificante, evidentemente. Esa startup luego fue mal. Fue uno de esos aprendizajes, absolutamente. Yo digo que de los mayores aprendizajes que he sacado de mi vida, he obtenido de mi vida, fue precisamente esto. Y pudo durar unos meses de lamentaciones, obviamente, porque hay que encajar golpes en esta vida. Y yo digo que en esta vida hay que estar muchas veces en las trincheras, para estar en las trincheras, para salir de las trincheras y salir mucho más reforzado y con mucho más conocimiento y las espaldas mucho más reforzadas. Y a día de hoy lo pienso y lo pongo sobre la mesa, que es de los mayores aprendizajes que yo obtuve. Totalmente. El embarcarme en ese proyecto. Ya en paralelo ya estaba en UNIR, ¿vale? Ya estaba también en la universidad en la que hoy por hoy doy clases. Estoy además allí como profesora, enamorada de la docencia, trabajo con ellos a tiempo completo y estoy enamorada de lo que hago a nivel de impartir docencia en neurociencia. Qué guay, entre miles de cosas. Has dicho cosas muy interesantes y es cuando haces una ruta alternativa al entorno, las personas, descubrir esas nuevas tribus que tú decías. Todo esto estaba pasando en paralelo en mi propia ruta. Esta ruta también existía y estaba pasando en paralelo y ahora me rodeo y me alimento de gente. Y después el aprender de esa parte de estar en las trincheras. Nos decía Juan Aro la semana pasada, bueno, hace un par de semanas que estuvo por aquí, decía, ¿creéis que alguien que no ha tocado fondo es capaz de conectar bien con su propósito? Y decíamos, bueno, sí, me imagino que sí. No, ustedes habéis tocado fondo y nosotras, es verdad. Dice, ¿y la gente que traéis ha tocado fondo? Y yo decía, es verdad. Y decía, ¿veis? Siempre hay algo. Dice que salimos diferentes, salimos con más hambre, con más ganas, y ahí es cuando realmente agarramos y sacamos todo el jugo de lo que esté por venir, de podernos retar. Dice, pero debe haber esa parte de ver muchas puertas cerradas para tú realmente hacer la fuerza de abrir una nueva. Digo, jolín, qué interesante. Se requiere un periodo de transformación. Y en ese periodo de transformación de duelo. Se requiere de duelo, por supuesto, pero y de conciencia. Entonces, eso o lo tienes o no lo tienes. O has ido sentando los mimbres anteriormente en tu vida para tener una fuerte conciencia y saber que esto me está pasando. Esto evidentemente no es favorable ahora mismo para mí, me hace sentir mal. O sea, te invaden emociones negativas, pensamientos negativos, he fallado, he perdido el tiempo, he perdido dinero, he perdido muchas cosas. Esos son emociones y pensamientos negativos. Pero ya cuando tú ya realmente estás ahí en el ser que hablabais anteriormente y eres consciente y has tocado fondo y tienes esa capacidad para ahora convertir eso en una oportunidad. Donde están los fracasos, yo soy una alta defensora de esto, porque donde están los fracasos, ahí están nuevas oportunidades que se te van a abrir con mucho más proyección y más carrera y más luz. Lo interesante es trabajarse mucho para no tocar tanto fondo, punto uno, y aprender de lo que le pasa a otros, que a veces es interesante, por eso hacemos contenido de este tipo, y al mismo tiempo, oye, pues salir más rápido cada vez de aquello que te hace aprender. Sí. De alguna forma.
Hay un libro que, claro, como apasionada de la lectura, que quien quiera saber la historia de la marca Nike, que Phil Knight todavía está vivo, que lean su historia, porque eso es fracaso tras fracaso tras fracaso, y a día de hoy todos conocemos la marca y todo tal, pero no somos conscientes de dónde viene. De hecho, yo cuando lo leía, llevaba un cuarto del libro y yo decía, yo ya habría abandonado. Y él seguía y yo decía, yo ya habría... O sea, si Nike hubiera dependido de mí, yo no la hubiera sacado. Y él, o sea, todo lo que a un emprendedor nos puede dar miedo, todo... le ocurrió a él, o sea, de posibilidad de ir a la cárcel, posibilidad de tal, todo le ocurrió y ahí estuvo. Entonces hay veces que cuando uno está trazando su ruta y vive en la incertidumbre, porque a veces empezarla de nuevo, incertidumbre es muy interesante también ver a veces los demás. Eso es como ilustrarlo con la figura del iceberg, ¿no? Que todo el mundo ve el piquito del iceberg y dice, mira qué bien, ya está, pero debajo, ¿qué hay? Esos cimientos, ¿no? Del iceberg, pues ahí está el esfuerzo, los fracasos, el tiempo, las horas de desvelo, pensando en cómo pues, levantar un negocio, cómo... Sí, totalmente. Ahí tenemos la suerte, nosotros, que has escrito un libro en el que puedes compartir mucha información útil e interesante para aquellos que también hemos empezado a trabajar nuestra parte del ser y poder entender cómo funcionamos para poder tomar decisiones. Y a mí me ha encantado tu libro, debo admitirlo. Incluso tengo una anécdota y es que la forma en la que lo descubrí fue a través de una persona que solo con la presentación de tu libro ya quiso que fueras a hablar a todos sus empleados sobre él. O sea, yo decía, pero los empleados van a leer el libro y dice, no lo sé, pero yo quiero que ella lo cuente. Digo, jolín, ya es buena la presentación. No tuve la oportunidad de ir a la presentación, pero sí, en el momento que me enteré me leí el libro y debo admitir que me lo bebí en un fin de semana, no quise ni nada, salimos, no, porque estoy súper enganchada. Qué bien, es qué bueno. un lenguaje tremendamente sencillo, fácil para todo, a la vez se ve la profesionalidad que hay detrás y genera esa confianza. Entonces, enhorabuena. Y en tu libro hablas de cómo nuestro entorno moderno está completamente desalineado con nuestra propia evolución biológica, con nuestra naturaleza. ¿Qué es lo primero que debemos saber sobre esto y cómo afecta esto a nuestro bienestar? Pues sí, a ver, nosotros, yo digo siempre que no somos solo ya la genética que tenemos, sino somos la interacción con nuestro entorno, ¿de acuerdo? Entonces, esa interacción con nuestro entorno, las experiencias, las vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida, moldean nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el maestro de ceremonia y a su vez va a ir moldeando el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, que contamos con un cerebro un tanto primitivo. Se quedó ya muy atrás a nivel de diseño y el entorno en el que vivimos actualmente es un entorno totalmente desafiante para nuestro cerebro. Desafiante, ¿por qué? Pues porque le estamos añadiendo mucho ruido a nuestro cerebro, ruido que lo conceptualiza únicamente como que son datos que le estamos añadiendo como si fuera un ordenador que está recibiendo constantemente datos y tiene que estar procesando esos datos. Esos datos vienen pues, de todo lo que recibimos a nivel de medios de comunicación, redes sociales, ruido, más ruido en el entorno, muchas conversaciones, todo el mundo ahora habla mucho de todo, etc. Entonces estamos sobreinformados y vivimos en la era de la abundancia de la información, de la sobreinformación. Si nosotros no tenemos capacidad, criterio desarrollado para realmente decir, yo voy a discriminar esta información de esta, voy a llegar a casa y no me voy a enchufar literalmente al móvil o a las redes sociales, o voy a consumir redes sociales, pero lo voy a hacer con criterio para realmente decir, eso sí, esto no, esto me importa, esto no. Pues si no hacemos eso, estamos añadiendo tantos datos a nuestro cerebro más que el cerebro tiene la capacidad para procesar. Entonces nuestro cerebro se colapsa. Colapsarse nuestro cerebro es que nuestro cerebro se tensa. Entonces aquí ya emergen dos conceptos fundamentales. Uno es un cerebro tensionado, es un cerebro estresado. Pero es que el estrés va a provocar, si nosotros estamos sometidos de forma continua, constante a dosis de estrés, llega un momento en el que el estrés es visto por nuestro organismo, nuestro cuerpo, como si fuera un patógeno. Entonces va a levantar las mismas alarmas que si nos ataca un virus, que si nos ataca una bacteria, etc. Levanta, tenemos como base el sistema de defensa, que es el mismo, sea cual sea el organismo que nos ataque. Entonces al estrés lo identifica como tal y por lo tanto hace que se levante este sistema de defensa. Eso conlleva a que empecemos a inflamarnos. Un sistema de defensa todo el tiempo sobreactivado
Es un sistema de defensa, es un cuerpo inflamado. Y la inflamación, pues hasta hace muy poquito, solo se entendía como inflamación corporal. Inflamación corporal y cuidado, inflamación de un tipo de, uy, me he caído, me he lesionado, se me inflama el tobillo, pero no, hay un tipo de inflamación que va sucediendo lentamente dentro del cuerpo y que es silenciosa y no nos damos cuenta, y esa inflamación también inflama nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que atenta luego a nuestro bienestar, porque comienzan a inflamarse regiones en nuestro cerebro que afectan a la atención. ¿Por qué últimamente me cuesta más trabajo concentrarme? ¿Por qué últimamente no soy capaz de estar más de 2 minutos manteniendo la atención sostenida? ¿Por qué últimamente me cuesta trabajo retener datos? Vengo de una conversación, me han dado una serie de datos relevantes, muy importantes, he salido de la reunión y se me han olvidado. Memoria. ¿Por qué últimamente no me salen las palabras adecuadas? Fíjate que llevo tiempo usando ese despliegue de vocablos y ahora de repente hoy llega el momento, lo necesito más que nunca, necesitaba brillar en la conversación y no me salían esas palabras, lenguaje. Nuestro cerebro al final son muchas regiones, pero son 8 funciones. Atención, memoria, lenguaje, toma de decisiones, movimiento, que también depende de nuestro cerebro. Entonces, un cerebro inflamado afecta a cada una de estas funciones de nuestro cerebro y por lo tanto, pues, este es el día a día de muchísima gente. Una niebla mental implantada en la cabeza, un nubarrón implantado en la cabeza, se levanta por la mañana, se levantan con sensación de estar ya cansados a primera hora del día, no tienen un lenguaje fluido, ven que no tienen esa capacidad para articular bien las conversaciones, etc. Se está convirtiendo en el día a día y por no decir, vamos, que no sé si me anticipo, es vivir con piloto automático, que atenta también a la atención. Sí. ¿Y puede provocar y puede tener un impacto también en nuestras emociones, el tener el cerebro inflamado? Absolutamente. De hecho, vamos, no la he mencionado, pero una función fundamental de nuestro cerebro es las emociones. Lo que pasa es que las emociones abarcan muchas regiones en nuestro cerebro. Es todavía pues, una base, una función mucho más amplia en nuestro cerebro. Y por supuesto, o sea, un cerebro inflamado puede hacer que desde elevar más las emociones negativas a las positivas, desde no tener capacidad para gestionar esas emociones negativas, ¿vale? Porque lo emocional no es solo yo identifico emociones, que no todo el mundo tiene la capacidad de identificar emociones. No, es cierto. Sino es yo identifico emociones, tengo conciencia sobre esas emociones, pero al mismo tiempo gestiono las emociones. Esas son funciones dentro del gran cajón de las emociones, pero que hay que desarrollar. Y hay adultos que nunca van a llegar a desarrollar esas funciones relacionadas con las emociones. Entonces, claro, si tú vives sobretensionado, agitado, sobreexcitado todo el tiempo, rumiando todo el tiempo pensamiento negativo, es que es una parte de nuestro cerebro que convive con nosotros 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso se asocia además a emociones negativas todo el tiempo y no tienes esa capacidad para pararte, tomar conciencia, saber que eso está pasando y que tienes que tomar medidas, pues evidentemente vas a vivir pues inundado de eso, de signo más negativo que de positivo. Debemos estar aquí. O sea, es bueno tener emociones y pensamientos negativos, es parte de nuestro cerebro, no podemos estar emitiendo todo el tiempo positivismo, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que sí que tenemos que tener los recursos y la capacidad para gestionar esto, para que gestionando esto vayamos a esto y estemos en emociones y pensamientos positivos. Entonces, ¿cómo podemos identificamos que cuando empezamos a encontrar nuestras palabras, hay una parte del lenguaje, hay una parte motora, hay una parte emocional, cuando empezamos a identificar todo eso, qué cosas podemos hacer así para resumir y llevarlo a suelo, a la práctica, para empezar a darle la vuelta? Vivir con más presencia. Vivir con más presencia, sí. Bueno, lo primero es saber que por defecto nuestro cerebro está diseñado para estar rumiando todo el tiempo pensamientos, y además pensamientos de índole negativa, ¿vale? Esto es importante, esto es una premisa importante a tener en cuenta por un carácter evolutivo de nuestro cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desactivar eso, que es una red de la atención que se llama la red de la rumiación de pensamientos, lo primero es activar la red contraria a la atención, que es la de la atención plena, ¿vale? Es un concepto fácil, atención plena, pero esta no está activada por defecto, ¿vale? Tenemos nosotros que entrenarla como el que va al gimnasio y entrenar el bíceps. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues plantear pequeñas dosis en el día o en la semana de meditación, ejercicios de contemplación, ejercicios de oración. Da igual la escuela que uno elija, pero es importante hacer un ejercicio en el que podamos tener atención plena, absoluta. Aquí
Por ejemplo, en la meditación se plantean dos vías. La primera es, yo siempre recomiendo 5 minutos en el día, no se necesita más, a primera hora de la mañana, a última hora de la noche, que no te da tiempo todos los días, pero por lo menos agéndate 2 o 3 veces en la semana. Pero tu cerebro necesita ese ejercicio deliberado de atención plena. Busca un lugar, un refugio en tu casa tranquilo. Puedes hacerlo únicamente tú solo o acompañarlo de música, ¿vale? Con meditaciones guiadas o simplemente música de relajación, etcétera, ¿vale? Ya cada uno elige luego los ingredientes y el escenario. Entonces, existen 2 vías. La primera es, dejo que divaguen y fluyan pensamientos, todos los que tengan que aparecer. Tu cerebro en ese momento está ahí trabajando, ahí como el mono que está ahí trabajando todo el tiempo, ¿vale? Rumiando pensamientos, pero no los juzgo, los dejo pasar, no los juzgo. Y la segunda, pero claro, ya eso está haciendo que baje los niveles de revolución de tu cerebro y vayas calmando tu cerebro, que es fundamental. Tenemos que ayudar a bajar las revoluciones de nuestro cerebro. Y lo segundo es la atención focalizada en algo concreto de tu cuerpo, que puede ser la respiración. Siempre estamos respirando. De hecho, de no hacerlo tendríamos un problema. Totalmente. Entonces, pues pon la atención en tu respiración. Inspira nasalmente, que está demostrado además neurocientíficamente que la inspiración nasal incide sobre una parte de nuestro cerebro fundamental, que es la amígdala, que es la responsable de que estemos sobreexcitados todo el tiempo. Baja la excitabilidad de esta región y por lo tanto te relaja. Y luego ya la exhalación puedes hacerla bucal. Pero pon la atención y pon el foco en cómo estás respirando y eso seguramente te va a permitir poner pues toda tu atención en eso tan sencillo como es la respiración. Eso sería la primera práctica. La segunda práctica es bien acompasado esto primero o bien de forma independiente, pero reserva también tu día momentos de silencio. El cerebro necesita silencio para restablecerse. Vivimos en un mundo inundado de ruido y el silencio nos permite 2 cosas. De un lado, elevar aquellas conexiones neuronales más lábiles, más débiles, que quedan ahí como más acalladitas por el día a día, el ruido del día a día. Una persona que sale a trabajar temprano, imagínate, pasa 8 horas trabajando en su jornada laboral, llega a casa, se dedica luego a los niños, la casa, etcétera, llega, pasa la noche y dices tú, ya está, mi día ya ha pasado y he estado en piloto automático haciendo pues toda esa larga lista de quehaceres, ¿vale? De tu jornada del día. Bueno, pues, ¿has escuchado esas conexiones más lábiles que son esas que quizás escuchas esa música y te hace sentir bien, te hace sentir en calma, en paz, te eleva el estado de ánimo? Esa está ahí. Porque cada vez que ponías esa música en momentos en los que tú tenías más tiempo para ti, eso te hacía sentir bien. Bueno, pues busca evidentemente ponerte esa canción, ¿vale? En casa. Un anclaje, ¿no? Claro, claro, pero es exactamente, de tomar conciencia en ese momento y de encontrar, y que el silencio te ayuda a escuchar pues esas conexiones un poquito más lábiles que son las que te hacen sentir mejor, te han hecho sentir mejor anteriormente en algún momento, te ayuda a rescatar alguna conversación que has tenido en tu día, pero que ha quedado totalmente enterrada por la rapidez del día, que te hizo sentir muy bien, esa palabra que te dedicaron que te hizo sentir muy bien, pues el silencio te permite llegar ahí. Y el silencio también está demostrado que mejora la actividad de otra región de nuestro cerebro, que es el hipocampo, que lo que hace es que nos ayuda a afianzar más la memoria. Entonces, cuando nosotros le damos dosis de silencio a nuestro cerebro, nos ayuda a tener mejor memoria y es importante afianzar la memoria de las cosas importantes en nuestro día a día, porque muchas veces vamos tan deprisa, hacemos todo en automático, que no le damos tiempo a nuestro cerebro a que se asiente una memoria consciente. Entonces el silencio es fundamental. Y añadiría una tercera, Venga. que es el deporte, la actividad física. Y dentro del amplio abanico de actividades, pero yo aquí resalto y destaco fundamentalmente el estiramiento muscular, que es sobre lo que versa gran parte de mi libro, la segunda parte del libro, el estiramiento muscular, porque el músculo es la parada final de todo el itinerario, de toda la información que pasa por nuestro cerebro. Al final luego esa información baja y llega a los diferentes destinos en nuestro cuerpo, que son músculos repartidos y distribuidos por nuestro cuerpo. Entonces, seguramente vosotros os vais a sentir identificado con esto. Si lleváis una temporada de mucho estrés y de repente
contractura en el cuello, contractura en otro sitio. Esos son los músculos. Los músculos están informando de que hay más tensión de la debida en el cerebro, pero porque ellos son la parada final de ese itinerario. Entonces, si nosotros liberamos aquí, muscularmente, liberamos aquí, cerebralmente. Eso es una maravilla, que a través del cuerpo podamos accionar para poder liberar tensión en el cerebro. Claro, devolver la información. O sea, cuando llega al músculo ya vamos tarde, ¿eh? Se puede decir. Tiene que llegar al músculo todo, ¿de acuerdo? Vale. Porque nosotros tenemos al final, nos emocionamos, pensamos y luego viene la acción, ¿vale? O sea, yo me estoy emocionando ahora, estoy pensando en qué cómoda estoy con vosotras y entonces mi acción es, estoy relajadita aquí puesta corporalmente, ¿vale? Si fuera lo contrario estaría como muy tensa, ¿de acuerdo? O sea, la acción tiene que darse siempre, la acción siempre está gobernada por los músculos, otros elementos también, pero por músculo. O sea, eso tiene que pasar, pero cuando se desregula nuestro cerebro, pues hay movimientos que no son coherentes o no están acompasados, ¿no? Con lo que tiene que pasar. Total. Elena, has hablado de algunas prácticas concretas que son súper útiles, entonces yo entiendo que la repetición consciente de estas prácticas nos puede llevar al bienestar. Y en el libro también hablas de, venga, vamos a hablar de eso que todo el mundo también en el emprendimiento nos metemos, que son los hábitos. La importancia de los hábitos. Cuéntanos, para conseguir ese bienestar también. Soy una enamorada de esto, de los hábitos, porque al final el hábito es una práctica para nuestro cerebro. Puedes proponerte aquello que desees te lo puedes proponer a base de darle pequeñas dosis de repetición a tu cerebro, de presentárselo directamente a base de pequeñas dosis, hasta que llega un momento en el que eso, por muy retador y desafiante que parezca, se acaba convirtiendo en un hábito. Convertirse algo en un hábito para tu cerebro es que lo incorpora de manera automática, inconsciente y casi sin esfuerzo. Entonces, en un adulto, por ejemplo, el que nosotros, cualquier acción que queramos convertir en un hábito, imaginaros una persona que en la vida ha ido al gimnasio y tenemos que darle un consejo de cómo hacerlo. Pues obviamente le vamos a decir, ve a base de dosis pequeñitas, no te vayas a pegar una jornada maratoniana de gimnasio, porque tu cerebro lo que va a decir la siguiente es no más, por favor, o sea, no me hagas pasar por este trance de nuevo. Entonces, dale dosis pequeñitas, bien distribuidas a lo largo de la semana, porque el cerebro aprende a base de pequeñas repeticiones. Le importa más dosis bien distribuidas pero pequeñas que grandes dosis intensas. Entonces, en la medida en la que vamos exponiendo a nuestro cerebro a esas pequeñas dosis, pues nuestro cerebro lo va normalizando, lo va incorporando y lo va integrando. Entonces, cuando tú descubres el poder, aquí es un fenómeno que hablamos en neurociencia de automatización. Automatizar algo es que ya lo incorpora de manera inconsciente y ya no le supone esfuerzo, energía, etc. Entonces, cuando una persona quiere adquirir un hábito saludable o quiere deshabituarse de un hábito no saludable, nos da igual la dirección. Da igual. Lo importante es, yo quiero hacer esto, este es el proceso, esta es la operativa y al principio me voy a encontrar muy incómodo, va a ser muy desalentador, va a ser desagradable la experiencia seguramente, pero no pierdas la esperanza, no tires de la toalla porque además nuestro cerebro para adquirir el hábito en edad adulta requiere en torno a 6 meses. Eso de los 21 días, No. como que no, ¿verdad? No. En torno a los 6 meses para que llegue un momento en el que aquello que te parecía una gran montaña por escalar, Sí. llega un momento, a los 3 meses, pues estarás todavía, que dices tú, y ya me va costando menos trabajo, menos esfuerzo, pero me siento un poquito todavía con el proceso desordenado. Sí. Pero ya vas ahí en torno a los 4, 5, 6 meses y llega un momento en el que de repente hace clic el cerebro y pasas a hacerlo. No te supone esfuerzo, no te cuesta trabajo, No hay conflicto. vas con ganas, exactamente, tu cerebro está relajado y lo has incorporado. Yo escribo en mi libro y justamente pongo la anécdota, he vivido un tiempo en el extranjero y me fui allí hablando inglés, pero lo hablaba normal, ¿de acuerdo? No con una fluidez como a mí me hubiera gustado. Claro, donde vivíamos yo tenía que hablar 24 horas, 7 días a la semana en inglés, allí nadie hablaba español. Entonces lo pasé bastante mal al principio porque mi cerebro no era permeable a esas grandes dosis de inglés. Entonces las primeras semanas y los primeros meses mentalmente, cognitivamente estaba muy agotada.
Yo no entendía al principio, claro, luego lo entiendes y dices, aplico la neurociencia para todo. Totalmente. Pero no entendía qué me estaba pasando, estaba extenuada mentalmente. Vamos, es que además venían personas a hablarme en inglés y yo huía. Digo, no puedo más, o sea, ya he tenido mi dosis suficiente en el día. Agarrotada, además. Hasta que de repente llegó un momento que a base de, y además yo me exponía. Aunque lo pasara mal, me exponía y llegó un momento en el que de repente hizo clic el cerebro y empecé a hablar inglés de una manera fluida. Mi oído empezó a entenderlo todo, todos tipos de acentos, absolutamente todo, todo. Qué bueno. Confiar en el proceso, ¿no? Seguir también. Sí. Y luego los hábitos, interesante hacer de los fáciles al principio, ¿no? Si voy a ir a hacer deporte, oye, me preparo la ropa, todo antes, porque al final, oye, que no haya tanta resistencia de principio. Aunque sea. Y trabajar mucho el tener un aliciente, es decir, el cerebro funciona mucho cuando le pones una recompensa. Eso es. Volvemos al ejemplo del deporte, del gimnasio, ¿vale? Si tú piensas en, mi recompensa va a ser, voy a ganar en salud, voy a ganar en estética, voy a ganar en autoconcepto, cómo me veo yo y cómo me van a ver los demás, la percepción que van a tener los demás de mí. Cuando tú estás trabajando esa recompensa, hay un sistema muy interesante en nuestro cerebro que es sistema de recompensa, aversión a la pérdida. Vale. Tú tienes que aumentar y alimentar más qué recompensa vas a sacar de ahí que qué pérdida estás sacando aquí. Si tú estás pensando en, tengo que madrugar todos los días, tengo que adelantar el reloj todos los días 1 hora, o me tengo que ir a última hora del día que estoy muy cansado, no me apetece, tengo que preparar la ropa, no me apetece, etcétera, pues evidentemente estás alimentando esta parte de cuánto pierdo, aversión a la pérdida, pero no estás alimentando la otra parte de la recompensa cerebral y hay que poner el foco, visualizar la recompensa cerebral. ¿Qué vas a ganar con esto? Eso tenlo siempre ahí en el horizonte. Totalmente. A mí me encantó el libro que cuando yo leí el título y lo tenía en la mano, de la inflamación al bienestar, yo decía, va a ser un libro sobre recetas, digo, para poder aliviar la inflamación del intestino. ¿Recuerdas? Que además después dije, no, es que me ha enganchado. Claro, porque al final va dando tips, primero en la comprensión de lo que ocurre. Y después tiene otra parte que ha sacado también otro libro, que es más manual para poderte poner a trabajarlo, pero ese primero en el que tomabas conciencia, comprensión, explicabas la posible solución, cómo llevarla a cabo poco a poco, algo tan sencillo, comienzas con tu día a día, cualquiera lo puede hacer. Me di cuenta que era un libro que también hablaba de hábitos, entonces eso me encantó y me imagino que es sinergia, que es lo que tú dices, empiezas poco a poco y si además esos hábitos te ayudan a tomar conciencia, a ir conectando con tu realidad e ir desinflamando, lo que haces es que facilitas. Y entonces, cuando termina el libro, yo decía, cuando lo terminé, digo, si todo esto consigo comenzarlo, es una inercia. Porque si comienzo aquí, meto el siguiente me va a hacer que sea más fácil el siguiente. Entonces me pareció que, de hecho, está genial el manual y yo estoy deseando que vengan más libros donde poder seguir evolucionando, porque además lo hacen muy sencillo, nos parece muy evidente a veces, pero es verdad que con la intoxicación y la sobreestimulación y la tormenta en la que a veces estamos, cuesta que algo tan sencillo no lo viéramos y poderlo empezar. O sea, ahí es un regalazo esa parte. Yo creo que debería llegar a todo el mundo y que debería ser parte de cualquier emprendedor que se lo esté planteando, el empezar por su cuerpo, por lo que tú decías, ¿no? La neurociencia está en todo, en esto también está. Así que ahí muy, muy interesante. Qué bien que lo veas así, gracias. Sí. Me gusta que lo veas así. Nos ha llegado. Pues en las rutas alternativas defendemos que primero, para construir algo sólido, siempre hay que trabajar primero en el ser. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, ¿cuál es la relación que tiene la neurociencia y el autoconocimiento? Claro, con la neurociencia, los neurocientíficos explicamos qué sucede en el cerebro, qué está sucediendo en el cerebro y luego eso ya lo aplicamos, ¿vale? Diferentes sectores. Entonces, cuando tú sabes qué está pasando en tu cerebro, cómo afrontar una conversación, cómo gestionar un conflicto, porque se están dando emociones de un tipo, pensamientos de otro, me estoy empezando, por ejemplo, a sentir nerviosa, me están empezando a sudar las manos, estoy empezando a tener un bombeo del corazón mucho más acelerado, empiezo a tener malestar en el estómago, empiezo a tener mariposas en el estómago. Las mariposas no siempre son porque nos hemos enamorado. También hay mariposas de tipo de voy a hablar frente a un público, un gran auditorio, o tengo simplemente que afrontar una conversación que no me apetece nada con alguien de mi equipo, con mi jefe o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces,
La neurociencia te ayuda a entender, uno, qué está pasando en el cerebro y dos, lo que está pasando en el cerebro, cómo conecta con el cuerpo. Fijaros el reto de la neurociencia en sí, porque nos ayuda a entender en su totalidad del cuerpo. Porque hasta hace muy poquito, bueno, sabíamos que evidentemente el cerebro estaba conectado al cuerpo, pero no íbamos mucho más allá y no profundizábamos mucho más de cómo es ahora, cómo se rige esa conexión, cómo está gobernada esa conexión. Hoy por hoy sabemos que el cerebro es eso, el maestro de ceremonia de muchos de los grandes órganos vitales de nuestro cuerpo. Entonces, eso te da conocimiento y te da autoconocimiento. Cuando tú empiezas a sentir síntomas corporales, yo pongo mucho en valor en el libro el poner la atención, no solo la cognitiva, la que sucede aquí en el cerebro, sino la atención corporal, poner la atención en cómo te estás sintiendo corporalmente, porque hace poco publicaba un reel, por ejemplo, en mi canal de divulgación, en el que hablaba de muchas veces sientes que llegas a un sitio y cognitivamente piensas que es un sitio adecuado, que es un sitio confiable, que las personas son confiables, Sí. te sientes más o menos cómodo, pero hay algo en tu ser, hay algo en ti corporalmente que te está informando que no. Empiezas a encontrarte un poquito pues, menos cómoda, comienzas a bombear un poquito más deprisa, tienes una respiración pues, más interrumpida o más superficial. Tu cuerpo ya te está informando, tu cerebro quizás está analizando y ve elementos aparentemente, tentativamente seguros, confiables, pero tu cuerpo ya te está informando. Y es que el cerebro informa mucho más que el propio cerebro, envía mucha más información, envía hasta 4 veces más información al cerebro que el cerebro al cuerpo. Entonces la neurociencia explica eso, cómo conecta cerebro con cuerpo, cómo poder pues, poner la atención corporal para tú atender señales en tu cuerpo y por supuesto señales en tu cerebro a nivel de las funciones que hemos mencionado anteriormente. Y todo eso puesto en la misma coctelera, todo eso, pero luego poniéndole sus etiquetitas, ordenando esa información y todo eso es autoconocimiento. Es decir, Qué bueno. el poder autoconocerte, el poder saber que yo soy la misma persona, pero quizás respondo de manera diferente ante este tipo de personas porque me hacen sentir diferente, mis vivencias son diferentes, entonces mi cerebro, pues quizás con esta persona tiene una atención más sostenida, pero tiene con esta otra una atención un poquito más difusa, pues porque puede que no me apetezca o no me haga sentir del todo bien, etc. Y entonces es autoconocerte qué está pasando en tu cerebro, qué está pasando en tu cuerpo frente a el entorno, la vida. Y luego puedes regularlo, entiendo. Con lo cual eso es un superpoder si lo controlas bien. Sí. De hecho, ¿qué es lo que ha cambiado en tu forma de ser a raíz de saber tan bien como sabes cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona todo este sistema? Bueno, yo llevo haciendo neurociencia por muchísimos años, la verdad. Y es verdad que ha cambiado mucho en mí, porque dentro de toda mi gran trayectoria en neurociencia, claro, antes hacía una neurociencia como más experimental, más básica, más ligada a las investigaciones y, bueno, con todo obviamente, mi máximo respeto hacia lo que hacía por entonces cuando era investigadora en la anterior etapa de mi vida profesional. Pero cuando yo comienzo a transferir la neurociencia, a sacarla del cajón, a sacarla de esos artículos y comienzo a aplicarla a las personas, aplicarla a la cotidianidad y aplicarla, por supuesto, a mí en primera persona, es cuando comienzas a entender que la neurociencia es una poderosa herramienta para poder entenderte a ti y entender tu interacción con los demás. Entonces, a mí me ha cambiado desde el punto de vista, me ha transformado desde el punto de vista de que pues, soy una persona que me autorregulo muchísimo. Es decir, yo soy yo y me voy a seguir moldeando porque no puedo seguir con los mismos atributos hoy, en 2025, que los que tenga en 2027. Habrá cambiado Elena Gallardo seguramente en los siguientes 2 años, pero tener los recursos del conocimiento sobre cómo autorregularme para, voy a meditar, voy a buscar estos tiempos de silencio, voy a hacer deporte. Antes se me olvidó mencionar la importancia del contacto con la naturaleza también, por ejemplo, que nos regula muchísimo también el contacto con la naturaleza, está demostrado. Entonces, tener estos recursos y aplicarlos en mí misma ante un entorno que sabemos que va a seguir cambiando y fluctuando, eso es fundamental, porque al final tú tienes los recursos, el entorno va variando, pero no importa porque vas
autorregulándote con ese conocimiento, con ese autoconocimiento y sobre todo también que me ayuda a tener mucha más conciencia sobre mi cuerpo a nivel de salud. Ya no es una cuestión de conciencia, de ser, es una cuestión, soy una defensora y he creado un canal de divulgación, y yo lo digo, para ayudar a las personas a que entiendan que la salud está más al alcance de sus manos de lo que podemos pensar, ¿vale? Y porque además sabemos que estamos perdiendo calidad de vida. Sí. Estamos añadiendo años de vida, pero estamos perdiendo calidad de vida. Y hay cada vez sobre la mesa mayor número de enfermedades y patologías, que son las llamadas enfermedades del siglo XXI, y que tienen una base y un denominador común, que es estrés e inflamación. Entonces, o empezamos a accionar y empezamos a poner la prevención sobre la mesa, o vamos a tener una sociedad muy enferma. Entonces, el poder tener ese conocimiento yo sobre mí misma me ha cambiado mucho, pues para cuidarme mucho más. Y por supuesto que cuido todas las factores y variables. La actividad física siempre la he hecho, pero ahora ya sé qué teclas tocar para todavía estar mejor, regularme mejor. La dieta, por supuesto, la alimentación, que es fundamental, el sueño, el dormir, que hay que hacer antes de ir a dormir para poder dormir bien, con calidad. Importante. Sí. Nos reímos porque yo ayer no pude dormir y tuve un día horrible. A mí me ha pasado algo similar esta noche, que he llegado bastante alterada a la noche y me he quedado dormida muy tarde. Elena, no sé, y lo mismo estamos abriendo un melón muy gordo, pero esto ya es curiosidad personal. No me importa que hablamos. La diferencia entre hombres y mujeres, porque nosotras a nivel hormonal, yo hay épocas que digo, dormir se está convirtiendo en algo que no consigo, que sea eficiente, que funcione. Por los ciclos en los que entramos, también hay diferencias a nivel, entiendo, neurociencia entre hombres y mujeres. Sí, por supuesto, fisiológicamente son muy diferentes, pero sé de muchos hombres también que les cuesta trabajo dormir y conciliar el sueño, pero porque al final, aparte del hormonal, ¿vale? Que puede afectar, por supuesto, y no te voy a quitar una pieza de razón ahí, pero si el cerebro está estimulado por esa sobrecarga de información e infoxicación que se le está dando, da igual que seas hombre que mujer, que no atienden una cuestión de sexo en este caso, al final el cerebro llega tensionado a la noche. Entonces, para tú cambiar, esto lo contaba hace poco también en otro sitio, que tenemos una función en nuestro cerebro que es la flexibilidad cognitiva, que hay que entrenarla también. Son de estas funciones que no te vienen regaladas, tienes que ir al gimnasio y entrenarla, ¿vale? Y la flexibilidad te permite cambiar de un estado a otro mental, desde salgo del trabajo, he tenido un mal día de trabajo, bla, 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 estoy cabreado, enajenado, bla, 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 pero llego a mi casa y cambio el chip, desconecto y me dedico a estar bien conmigo mismo, me dedico a mi familia, a mis hijos, pero estoy con buena cara, estoy con buen semblante, buen ánimo. Eso es ser flexible mentalmente, cambiar de un estado mental a otro. Eso no todo el mundo lo tiene y lo consigue. Pues lo mismo pasa con el dormir. Nosotros fisiológicamente estamos diseñados para estar muchas horas de vigilia, de día, despiertos y con mucha actividad. Y que luego llegue la noche y poder dormir. O sea, estamos diseñados para poder dormir y tener, por lo tanto, ciclos de sueño-vigilia. Bueno, pues están cambiando tanto las cosas, está cambiando tanto el entorno, que le estamos añadiendo tanto ruido a nuestro cerebro, que nuestro cerebro llega a la fase de dormir, de sueño, y quiere seguir estando de fiesta, en vigilia. Entonces, si no entrenamos esa función de flexibilidad, y eso se entrena al final, tú mandándole el mensaje a tu cerebro a base de pequeñas dosis, pero todos los días y todas las noches, de no, yo voy a llegar, me quiero acostar a las 11 de la noche, pues desde las 10, aunque tú me pidas móvil fuera, voy en contra tuya. Voy a tener dependencia, voy a tener picos ahí de dopamina, de ansiedad, de querer llegar al móvil. No, móvil fuera. Luz tenue, alguna liberación, si quieres nos ponemos a hacer algún estiramiento muscular para liberar tensión, que está muy bien, ¿vale? A última hora del día, está fenomenal porque liberas aquí y vas preparándote y vas preparando y mandándole el mensaje a tu cerebro de que esto tenemos que trabajarlo, entrenarlo, vamos bajando las revoluciones y llega un momento en que tu cerebro eso genera el hábito. Pero es que los hábitos hay que trabajarlos. Volvemos al punto de antes y así se trabaja la flexibilidad. Entonces cambia tu mente para ahora estoy de día, ahora estoy de noche. Qué bueno.
Y lo bueno es que en el autoconocimiento cada uno también encuentre cómo regularse. El otro día hablaba con un gran amigo que es maestro de shiatsu y claro, en sus consultas pues trata a muchos pacientes con cada uno sus historias, sus dolencias y demás. Y él dice, porque acaba de cambiar su centro de sitio, que sí o sí tenía que tener una ducha en el centro. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no llega a tu casa y te duchas? Y dice, porque lo dejo todo allí. Dice, entonces yo empiezo a visualizar que me estoy duchando y que lo suelto todo, me relajo, me estiro, me tal, y ya me voy a casa y soy otro. Y yo decía, es curioso, dice, si no lo hago, yo siento que me lo llevo. Digo, es curioso cómo hace el break. Y a mi hermana le pasa un poco igual, que ella tiene mucho trabajo, mucho estrés, y siempre antes de dormirse se ducha, que yo hay veces que he dicho, pero si te has duchado, hemos salido a cenar y hemos vuelto, ya, pero me ducho. Entonces como que cada uno encuentra el punto en el que decir, aquí noto físicamente un cambio que provoca también un cambio de chip. Absolutamente, y el agua fría, evidentemente todo con mesura en su justa medida, ¿vale? Porque luego también ha habido escuelas así un poco más disruptivas con el tema del frío, hay que tener cuidado, pero el agua fría, una ducha de agua fría, echarte agua fría en la cara, en momentos en los que estás muy tensionado, muy cargado, que estás muy sobreestimulado, es muy bueno porque te ayuda a bajar precisamente la actividad de la amígdala cerebral que he mencionado antes, que es el mono del cerebro, es la responsable de que tengamos el cerebro totalmente sobreestimulado. Sí. Entonces es muy razonable que una persona, oye, que quiere dormir bien y viene además de un día tensionado, que se pegue una ducha, da igual, te has duchado por la mañana, no pasa nada, yo lo hago, yo cuando, o sea, a demanda. Al final es conocimiento, recursos y que se te adapta a ti. Yo ya me autoconozco, tengo estos recursos, pues ahora los voy a adaptar a mí. Totalmente. Qué importante es para un emprendedor regular eso, porque al final el mono, por las noches cuando estás en incertidumbre y vives en incertidumbre todo el tiempo, se reactiva. O sea, es como mucho más llamativo, de hecho, cuando estás en una zona que no es tu zona de confort, ni mucho menos. Entonces, claro, por eso cuesta dormir también. Totalmente. Sí, hoy hemos hablado de muchas cosas y si un emprendedor dijera, wow, qué de cosas, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué práctica, qué pensamiento, con qué debería decir? Empieza a coger este hilo y a partir de ahí ve moviendo. Bueno, yo aquí planteo primero leerse mi libro. Totalmente. Sí. Y después el manual para ir por orden. Sí, es verdad, para aplicarlo. Total. Es verdad. Sobre todo es tener el conocimiento de cómo funciona tu cuerpo y de cómo se va a sentir tu cuerpo frente a las adversidades, los retos y los desafíos, porque al final el día a día y el hilo conductor, el hilo discursivo de un emprendedor es afrontar retos diarios. Entonces, tenemos que trabajar el tener mucha fortaleza mental. Y trabajar la fortaleza mental fundamentalmente reside en una zona que es la más evolucionada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, lo que tenemos en la zona más frontal de nuestro cerebro, y ahí es donde está la atención, bastantes redes de la atención, pues el emprendedor tiene que tener muy claro cuál es su foco. Y tiene que fortalecer mucho la atención. ¿Cómo fortalezco la atención? Trabajando estos tiempos de meditación. Si estás muy tensionado, haz deporte, busca esos momentos de soledad, calma, silencio en tu día a día, en tu semana, ¿vale? Pero la atención hay que fortalecerla, porque una atención fragmentada, disgregada, dispersa, nos aleja del foco. Y en la vida de un emprendedor va a venir mucho ruido. Entonces tenemos que tener la capacidad, además, de eliminar distractores, absolutamente, porque todo el mundo opina, te comparas, haces estudios de mercado, ves que hay tropecientos haciendo lo mismo que tú. ¿Por qué yo entonces me voy a diferenciar? Busca cuál es tu diferenciación, pero para eso tienes que tener foco. Y en neurociencia, permíteme que tire ahí de registro, ¿no? Neurocientífico, pero tenemos diferentes tipos de atención porque tenemos que entrenar. Está la atención de la orientación, que es yo voy a ser capaz de discriminar de toda la información que tengo ahora mismo. Imagínate un emprendedor que está buscando su diferenciación en el mercado y entonces pues está haciendo, imaginaros su tabla comparativa de si no lo tengo con otros, no lo tengo. Bueno, busca ese no tienen los demás, ese atributo, esa cualidad, esa bondad que tú tienes, tu producto, tu servicio, que no tengan los demás, ¿vale? Bueno, pues ya has trabajado la orientación, ya eres capaz de discriminar todo el ruido de los demás que hacen,
que coinciden contigo y ahora estás en lo verdaderamente importante, estás priorizando con lo importante. Estamos priorizando un estímulo en este caso es un dato, ¿vale? De qué te hace diferente. Y ahora activa tu red de la atención ejecutiva que se llama, que eso es fundamental y su propio nombre ya informa, que es haz algo con ello. Ya tienes la joya de tu corona. Has trabajado, te has concentrado, has hecho un estudio de mercado, has dado con la clave de tu negocio. Ahora haz que eso resuene. Haz que eso sea el signo distintivo de haz algo con ello, ¿no? Hacer algo con aquello que tú, pero eso conlleva tiempo, el identificarlo, el acallar voces, el acallar ruido en el del mercado, etc. Entonces, eso sería lo primero, atención. Y que una vez tengas eso, que nadie te desenfoque de ahí. Y libérate de ladrones del tiempo, libérate de distractores, libérate de todo, vea por todo. Y aunque la gente te diga lo contrario, cree en ello y vea por ello. Y luego visualízalo. Porque cuando lo visualizas, se despliegan en el cerebro muchas regiones y muchas funciones que hacen que toda tu energía al final esté atender eso, memorizar lo importante para eso, tener las conversaciones, el lenguaje para eso, el movimiento necesario para eso. Es decir, visualízalo, pero visualízalo en un tiempo cortito, visualízalo bastante más tiempo. Sí. Y luego, bueno, hay otras, en la región esta evolucionada de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, la parte de la atención, las funciones ejecutivas, que estas se habla mucho, pero se sabe menos o poco, que es toma de decisiones. Nuestro cerebro le tenemos que enseñar cómo tomar buenas decisiones. Un emprendedor tiene que aprender a tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones, que sobre esto hablo yo de conferencias, se llama neuroeconomía, que es cómo tomar buenas decisiones para ganar un beneficio. El beneficio puede ser X, dinero, tiempo, calidad de vida, contacto, influencia, ¿vale? Bueno, pues toma decisiones en base a la lógica. Nunca tomes decisiones en base a golpes emocionales y repentinos, porque esos son los que no te van a llevar a un lugar fructífero. Entonces, hazte con tiempo para la toma de decisión, selecciona muy bien tu entorno para cribar opiniones que sí merecen la pena de las que no merecen la pena y estate muy informado. O sea, yo abogo por la educación a todos los niveles. Si alguien quiere hacer algo importante en esta vida, fórmate, siempre. Sí, y además, de forma eterna, ¿verdad? Siempre. Y además discrimina muy bien la fuente de formación. O sea, tienes que tener muy claro de dónde viene esa formación que estás recibiendo. La fuente es muy importante. Entonces, ten tiempo para la toma de decisión y estate muy bien informado y educado para poder tomar la decisión adecuada. Y no escuches lo que ruge la masa de tu alrededor. Sí, sí. Ten muy claro cuál es el momento, estudia muy bien el entorno y toma la decisión en base a todo lo que tú has construido. Toma decisiones. Planificación es otra función ejecutiva. Yo he tropezado con muchas personas que son incapaces de planificar de aquí a mañana y que llevan unas vidas tan desordenadas que, claro, luego eso se refleja en sus trabajos. Y en sus resultados. Totalmente. Absolutamente. O sea, tú ves esto y te haces una idea de cómo son ellos dentro, en casa. Entonces, sé organizado, sé capaz de planificar no en el corto plazo, sino en el medio, en el largo plazo, sé estratega, pero eso hay que también entrenarlo. La planificación es una función más de nuestro cerebro. Ser flexible, que ha salido antes también, que un emprendedor tiene que estar dispuesto a veces saber que esa no es la ruta o el itinerario y cambiar. O si no cambiar drásticamente, coger este matiz de aquí y de allí, no pasa nada, pero adaptarse a una nueva información, a un nuevo contexto, porque muchas veces uno tiene idealizado el mercado, pero el mercado te cambia dependiendo ya el tipo de producto, servicio, empresa. El mercado te cambia de un día para otro, rápido, y entonces tienes que estar muy más, el emprendimiento, muy preparado para pivotar. Totalmente. Con lo rápido que va todo, además. Y no sentirte frustrado con ello. Entonces, eso es ser flexible mentalmente. Y luego está la inhibición cognitiva, que es otra función ejecutiva, también en la misma zona, que es ir en contra de lo que te pide el cuerpo hacer en ese momento, de los automatismos, de si todo el mundo ahora mismo está saliéndose de aquí, me salgo de aquí. No, párate. Decisión tomada en la lógica, no emocional, pero párate, porque te está pidiendo tu cerebro, evidentemente, pues te está poniendo en el lugar por imitación de lo que hacen los demás. Párate
detente a pensarlo bien, no pasa nada. Que todos lo estén haciendo. Bueno, ve contracorriente, no pasa nada. A veces en la ruta alternativa está el éxito. Totalmente. Nosotras pensamos mucho siempre, o estamos rodeados de emprendedores, de dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y hay veces hay veces que soñamos en chico, pero hay veces que soñamos también muy en grande, y nosotras nos planteamos mucho la pregunta de qué clase de persona es la que consigue eso que yo sueño. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su día a día? Y ahí hay mucho de autoconocimiento. Para mí es como el cuando vas, no sé, a nosotras nos gusta muchísimo el deporte también, y sobre todo es una gran aficionada al runner, y ves a un triatleta, a un runner que sube y al primer puesto y dices, yo quiero estar ahí, claro, pero ahí hay muchísima nutrición, ahí hay muchísimo sacrificio de horario, ahí hay muchísimas horas de medirte el cuerpo, de ver cómo va tu grasa, un montón de indicadores que ellos tienen hipercontrolados porque son la élite. Y la élite tiene comportamientos de élite. Entonces, en el emprendimiento yo a veces lo veo igual. Lo que tú dices de la inflamación, o sea, todo lo llevamos a subimos de nivel, y conforme tu negocio también sube o tus retos suben o tú quieres subirlos, más se intensifica todo. Entonces, yo ahí también me voy a, oye, pon el foco, pero también pon el foco en lo que quieres llegar a ser, y que es todo lo que esta persona, cuando mire atrás, ha tenido que hacer en su recorrido para convertirse en eso. Claro. Y no solo somos lo que hacemos, y esto nosotros también lo llevamos por bandera, cuando la gente te ve o cuando estás trabajando, sino lo que haces cuando nadie te ve. Entonces, el cómo te comportas, el cómo eres, y tú hablas mucho de todo eso, ¿no? De un compromiso contigo mismo por el foco en el que tú has decidido que quieres llegar a ser. Que eso te va a llevar a tener muchas cosas, pero cuanto más grande es tu emprendimiento, tu proyecto personal, más trabajo hay dentro de identificar, tomar decisiones, ir conectando con cosas que nos lleve, lo que tú decías, el silencio, la naturaleza, la escucha, conocer microhábitos que se convierten en algo natural para mi cerebro, porque la élite necesita dominar todo eso. Absolutamente, absolutamente. Sí. Y sobre todo verlo con mucha perspectiva, no tener prisas. Evidentemente ya dependiendo cada uno lo que se plantee, ¿no? Pero la gente por norma general lo quiere ya. Lo quiere con suma inmediatez. Sí. Entonces, claro, tú has dicho antes y me ha gustado, ¿no? Que a veces pensar normal o pensar en grande. Yo siempre pienso en grande. Y no me cuesta trabajo decirlo, afirmarlo. Sí, sí. O sea, está la cotidianidad, pero dentro de la cotidianidad vamos a intentar hacer cosas dentro de esa cotidianidad que te añada un saltito más para ese objetivo que tú planteas en grande. Totalmente. Y ese en grande puede ser dentro de 5 años que dentro de 10 años, pero hay que tener visión. Y dentro de esos objetivos, pues tú tienes que ir creando el camino, creando el itinerario, la ruta. Y bueno, vas a ir pivotando en esa ruta, y a veces pues seguirás el camino que te has planteado y otras veces te saldrás un poquito. No pasa nada, pero es importante tener visión, tener estrategia y tener mirada de largo alcance, que yo llamo. Y bueno, pensar un poquito con un poquito de ambición, por supuesto. Sí, sí. Y esos micros hábitos, generar hábitos con ellos luego. Pero Sí. es importante, pero hay que trabajar. Y me gusta mucho la comparación con el deporte de élite. Sí. Yo soy deportista desde muy pequeña. Siempre no de élite, pero vamos, he practicado deporte de una forma muy... ¿Cuál es tu deporte estrella? Bueno, yo actualmente lo que hago también corro como ESPE, y luego practico yoga. O sea, son mis dos grandes verticales en mi semana. Pero yo desde muy jovencita he estado durante muchos años haciendo gimnasia rítmica, ya a un nivel profesional, y voleibol también. Wow. Y lo compaginaba además. Sí. Y luego, bueno, fui enlazando con otros ya deporte, pero siempre mi constante ha sido hacer deporte. Entonces me siento muy identificada con la mentalidad del deportista o del deportista élite. Tengo grandes amigas que han sido deportistas de élite y han competido a muy altos niveles. Y la verdad es que cuando hablas con estas personas, te sientes afín a este tipo de personas, te das cuenta que la mentalidad es la de crear pequeñas acciones que vayamos perpetuando, pero siempre con objetivos. Es muy importante tener objetivos. Todos queremos vernos en un podium como número 1, pero no todo el mundo está dispuesto a lo que hay que hacer para estar ahí. Entonces tienes que tener muy claro
Porque es lo que tú decías antes, si te centras solo en lo que dejas de hacer, en el sufrimiento, lo que sacrificas y no en el objetivo que tú tienes por el que estás tomando estas decisiones, vas mal enfocado. O sea, Totalmente. Entonces, tener muy claro el sí quiero eso. Y si no, tomar la decisión consciente. No aspiro a eso. Pues allá tú o yo con tu decisión y tu vida. Porque hay algo que nos planteamos también, nosotras siempre estamos con la mentalidad, ¿no? Necesitamos estar rodeada de personas con mentalidad empresarial, personas que, para nosotros la mentalidad empresarial va ligado a querer mejorarte cada día, a aportar soluciones a problemas, a aportar soluciones a demandas que tenga la sociedad, de las que poderle aportar un valor, en una mentalidad que engloba muchas cosas. ¿Cómo crees que sería una sociedad que pudiera realmente encontrar el equilibrio, la toma de conciencia, que ahora además estamos como polarizándonos tanto y tú hablas mucho de dieta hipoinformativa, ¿no? De cuidado con selecciona. ¿Te has parado a pensarlo, el poder llegar a más gente para ver lo que podemos llegar a construir como sociedad? Sé de lo que hablas, sé el escenario que me pintas. Tengo que confesarte que visualizo un escenario cada vez un poquito menos amable. Sí. Y yo creo que ahí la principal base de recursos es la educación. La educación desde pequeños. Es decir, tenemos que seguir abogando y apostando por intentar educar, generar planes de educación nuevos, diferentes, adaptados, amoldados a los tiempos de ahora, desde pequeño, en la etapa infantil y en los adolescentes. Hace poco lo hablaba, tú no puedes estar a un adolescente ofreciéndole en las carreras universitarias, por ejemplo, los mismos planes de estudios que antes, porque han cambiado totalmente las necesidades del mercado, han cambiado totalmente los modelos empresariales, los modelos profesionales. Ahora la gente joven no quiere estar más de 2 horas en un puesto de trabajo sentado. Necesita estar más en movimiento, necesita tener una vida un poco más itinerante. Entonces, es educar, adaptar esa educación a las nuevas necesidades de ahora. Pero sobre todo educar, yo en este caso tiro de mi parte, ¿vale? De autoconocimiento y salud desde muy pequeñito. Al igual que es importante, que estoy muy alineada también con la educación financiera, que debería de incorporarse en los planes de estudio desde muy pequeños, sí. Que se añadiera una asignatura de autoconocimiento en salud. ¿Por qué? Pues porque la sociedad está tomando pues, una deriva perniciosa, en mi opinión, desde el punto de vista de que nos encontramos en el momento de la historia de la humanidad donde más acceso a información tenemos y peor gestionamos esa información. Está añadiendo mucho ruido nosotros mismos. Entonces, si no tenemos la capacidad de cribar esa información, eso va a deteriorar considerablemente nuestra salud, absolutamente. Y cuando deteriora aquí, se deteriora el resto, el cuerpo, ¿vale? Se desregula. Al final, no escuchamos sintomatología de corporal y es cuando ya emergen enfermedades, algunas, que ya cuando dan la cara es tarde, ¿de acuerdo? Entonces, sembrar, educar en autoconocimiento para la salud, porque si nosotros damos esos recursos desde muy pequeñito a los niños, soy una enamorada de la educación, ¿vale? Estaréis comprobando. Sí. Pero si le damos esos recursos a los niños desde muy pequeñitos, el autoconocerse, pues ya el entorno puede estar cambiando constantemente con esa sobreabundancia de información, acceso a esa información, cambios que tenemos a nivel gubernamentales, políticos, sociales, de medidas sociales, que sabemos que van tomando una deriva también poco amable, sí. ¿Vale? Entonces, si nosotros le damos esas herramientas desde pequeñito a los niños para que ellos mismos pues, se autocuiden, tengan fortaleza mental, le demos seguridad, le demos confianza, le reforcemos la autoestima, le reforcemos el autoconcepto de cómo ellos se ven a sí mismos sin necesidad de cómo le ven los demás y el entorno, pues eso es fundamental porque trabajamos en la vertical más importante que es la humana, el ser humano, y el entorno puede ser X, puede estar cambiando, pero la persona va creciendo fuerte, estable, emocionalmente estable. El pensamiento crítico que antes hablaba, diferenciar esto sí, esto no. Eso es fundamental, sí. Pues que eso está en decadencia. Sí. Pensar de forma crítica al final se está convirtiendo en un artículo de lujo, sí. Absolutamente. Y no crítica de queja, sino de criterio. De criterio, por supuesto. Totalmente. Y además de que 2 niños, 2 adultos no tienen por qué pensar igual, porque al final se han educado de forma diferente, han tenido vivencias diferentes, pero con respeto, con tolerancia, tú aportas tu opinión y no pasa nada, pero tienes que
llegar a profundizar en los contenidos y no quedarte nadando en la superficie como nos estamos encontrando, pero vamos, de todas las edades. Sí. Gente que al final se queda pasando de puntillas, nadando en la superficie, quiere lo que quiere el otro, lo quiere rápido, no quiere idear nada nuevo, no quiere llegar a una opinión propia suya, copia la opinión del otro si le ha gustado y la hace suya. Se lee algo rapidito, escucha algo rapidito, ya se ve con licencia de poder opinar. Sí. Yo digo que a mí me preocupa esto porque nos estamos jugando la salud de mucha gente, sí, al igual que nos jugamos la salud de muchas otras cosas fundamentales en la vida. Pero yo hablo de salud, nos jugamos la salud de las personas cuando te encuentras personas que han escuchado aquí, cogidos con pinza y ya ellos se ven con potestad para poder Totalmente. Nosotros nos pasa mucho incluso a nivel profesional el creerse todo el mundo que entiende de tu tema, que a ti ya ni te cuento, la de gente que creerá que entiende, que tiene conocimiento de medicina porque ha visto en un canal un divulgador que no ha investigado lo suficiente sobre cuál es su recorrido académico y ya se dan por sentado cosas, ¿no? O no sé, nosotros nos pasa a veces las inversiones de eso lo hago yo, porque eso yo hago un cursillo, yo hago tal, y tú dices, y la experiencia y el conocimiento en profundidad y el dedicarme de forma apasionada 24/7 a esto para tener la suficiente información, y hay veces que eso nos lleva a la mediocridad general. Bueno, pero lo he hecho, bueno, lo has hecho de aquella forma. Acabas de dar en un tema que no salimos de aquí entonces. Total, sí, tendremos que grabar más porque yo estoy aquí súper enganchada en nuestra conversación, pero es tal que así es. Para mí buscar la excelencia en cada uno sin la presión sino de poco a poco seguir trabajando, es lo que decíamos, ¿no? Si la gente aspira a un 5, pues vas a ser un 5, pero si aspira a un 10, te puedes quedar en un 8. Ya. Nunca hubiera llegado al 8 si te hubieras quedado en el 5. Y fíjate, Tania, ya la excelencia, que por supuesto que lo comparto, ¿vale? Pero ya ni siquiera solo la excelencia ya es como, bueno, el sobresaliente, ¿no? No hace falta tampoco, pero simplemente es, sé diferente, ten tu propia voz, sé auténtico, no seas como todo lo demás. O sea, sé tú, pero es que uno no puede ser uno mismo si no se autoconoce. Y si no tienes seguridad en sí mismo, y volvemos a lo mismo, que al final estamos yendo cada vez más deprisa, nos estamos olvidando de constituirnos, de constituir nuestra identidad, de descubrir, yo digo, lo hablaba también, lo conversaba en otro podcast, digo, ¿cuáles son tus talentos? Sí. Descubre tus talentos, rodéate de personas que sean capaces también de identificar tus talentos y te lo digan, porque no hay cosa más importante que rodearte de personas que además te digan las cosas buenas, porque para las cosas malas tenemos así, que te lo recuerdan y si no te lo recuerdan te lo hacen ver y entender de otra manera, pero que destaquen tus fortalezas, destaquen tus talentos, porque las personas todos somos diferentes, pero hay que saber bucear en uno mismo y saber, oye, estos son mis talentos y ahora voy a poner energía ahí, porque con esto puedo destacar. Muchas veces tendemos a pensar, yo soy bueno en eso, pero lo asumo como algo normal o quizás es excesiva modestia, ¿no? No, pero eres muy bueno comunicando, saca eso, aprovéchalo, eres muy bueno tomando decisiones, eres muy bueno resolviendo conflictos, resolviendo problemas, eres muy bueno analizando mercado, o sea, aprovecha eso, pero tienes que saberlo, te tienes que rodear de gente que te lo diga y con eso ahora comienza a construir y aporta valor, pero eso desde tanto de niño para poder luego, que es fundamental, y vuelvo de nuevo a educación, elegir bien las carreras, en el caso de que se opte por una carrera profesional, una carrera universitaria o una FP, que sea, o no, pero elegir bien en base a qué es realmente lo que te apasiona y dónde tienes tus fortalezas y tus talentos. Y luego ya, por supuesto, el destinar tu profesión, ¿no? A aquello realmente por lo que tú brilles. Sí. Porque puedes brillar, cualquier persona puede brillar, pero tiene que autoconocerse. Y hay espacio para todos. Totalmente. Pues ya para terminar, Elena, por favor cuéntale a nuestros espectadores dónde pueden encontrarte, dónde pueden leer tu libro y cómo pueden seguir formándose contigo. Pues a ver, me puedes encontrar en mi canal de divulgación en Instagram, que se llama DRA de doctora, DRA_Elena_Gallardo. Y aquí, bajo el emblema de Neurociencia Accesible, es un canal de divulgación totalmente de neurociencia aplicada, en salud, en neuroeconomía, en educación. Y luego mi libro lo podéis conseguir en Amazon
y en cualquier librería. Está en formato físico, también digital, y lo puedes comprar perfectamente por Amazon, cualquier librería física o cualquier librería también online. Genial. Muchísimas gracias por esta charla y por este tiempo, Elena, ha sido súper interesante. Y a los espectadores, si queréis seguir viendo más contenido como este, no olvidéis suscribiros. Y si queréis hacernos cualquier pregunta sobre el tema, dejadlo en comentarios. Así que nos vemos a la próxima. Chao. Adiós, chao.